En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dos hombres, ambos muy enfermos, ocupaban la misma habitación de un hospital. A uno se le permitió sentarse en su cama cada tarde durante 1 hora para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones. Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro tenía que estar todo el tiempo boca arriba. Los dos charlaban durante horas, hablaban de sus mujeres y de sus familias, sus hogares, sus trabajos, su estancia en el servicio militar, donde habían estado de vacaciones. Y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino acostado todas las cosas que podía ver desde la ventana. El hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran esas horas en que su mundo se ensanchaba y cobraba vida con todas las actividades y colores del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un precioso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua mientras los niños lo hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles adornaban el paisaje y se podía ver en la distancia una bella vista de la línea de la ciudad. El hombre que estaba cerca de la ventana describía todo esto con un detalle exquisito. El del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la idílica escena. Una tarde calurosa, el hombre de la ventana describió un desfile que estaba pasando. Aunque el otro no podía oír a la banda, podía verlo con los ojos de su mente. Exactamente como lo describía el hombre de la ventana con sus mágicas palabras. Pasaron días y semanas. Una mañana, la enfermera de día entró con el agua para bañarles, encontrándose el cuerpo sin vida del hombre de la ventana que había muerto plácidamente mientras dormía. Se llenó de pesar y llamó a los ayudantes del hospital para llevarse el cuerpo. Tan pronto como lo consideró apropiado, el otro hombre pidió ser trasladado a la cama, al lado de la ventana. La enfermera le cambió encantada y, tras asegurarse de que estaba cómodo, salió de la habitación. Lentamente y con dificultad, el hombre se irguió sobre el codo para lanzar su primera mirada al mundo exterior. Por fin tendría la alegría de verlo él mismo. Se esforzó para girarse despacio y mirar por la ventana al lado de la cama, y se encontró con una pared blanca. El hombre preguntó a la enfermera qué podría haber motivado a su compañero muerto para describir cosas tan maravillosas a través de la ventana. La enfermera le dijo que el hombre era ciego y que no habría podido ver ni la pared, y le indicó: quizás solo era para animarlo a usted. La reflexión es que es una gran felicidad hacer felices a los demás, sea cual sea nuestra propia situación. El dolor compartido es la mitad de pena, pero la felicidad cuando se comparte es doble. Si quieres sentirte rico, solo cuenta todas las cosas que tienes y que el dinero no puede comprar. Hoy es un regalo, por eso a este día se le llama el presente. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino.
Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y gracias por estar escuchando este programa En tu Camino. Gracias a ustedes, señores, gracias a ustedes, señoras, jóvenes, porque en este programa tenemos una mesa de diálogo, no propiamente de discusión, porque aquí simplemente cada quien habla lo que piensa, lo que siente con respecto a un tema. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué es lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que nos hemos imaginado? ¿Realmente cuando muramos vamos a estar en una nube tocando una arpa con nuestra donita en la cabeza? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Se quedan aquí en esta tierra acompañándonos como en aquella película que decía el niño, veo muertos? Y a los muertos a los que veía eran no personas bien físicamente, sino más bien como cadáveres, como zombies. ¿A dónde se van los muertos? Dice la canción del sube y baja. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Qué es lo que usted cree acerca de la muerte? ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? ¿Existe el purgatorio? ¿Qué es el infierno? ¿Es un lugar de llamas realmente? ¿En el cielo solamente caben 144,000 personas? ¿Qué le pasa a una persona en el momento en que muere si es que aquella persona no estuvo bautizada o no es cristiana o no fue ni siquiera católica o nunca escuchó hablar de Jesucristo? Ya está condenada por este simple hecho. ¿Qué es la escatología? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué son los novísimos dentro de la historia de la Iglesia? Bueno, como puedes ver, hay muchos temas que son interesantes, de los cuales sabemos un poco, pero podemos aprender un poco más. Y para este programa quiero dar la bienvenida en primer lugar a nuestro productor Sergio Enríquez. Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, Padre José. Amigas, amigos, muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a una emisión de En tu Camino. Y ahora comenzamos con las mujeres de la mesa. Dulce Rivera, ¿cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre. Muy contenta saludándolos nuevamente aquí. Seguimos después con las personas mayores. Marcos Toral, muy buenas tardes, Marcos. Muy buenas tardes, Padre. Gracias por invitarme. Y el Benjamín del grupo está con nosotros, Diego Martínez. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Padre. Y acuérdense que se llama el Benjamín del grupo porque el más pequeño de los hijos de Jacob recibía este nombre y de acuerdo a esto, en la Biblia, pues los judíos y otros grupos le llaman siempre al más pequeño de la familia el Benjamín. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos hablando de qué hemos escuchado en la infancia, en el catecismo, qué tenemos en nuestra mente como cultura de lo que hay después de la muerte? ¿Quién quiere tomar la palabra? Padre José, yo tomo la palabra. Yo creo que en los humanos nos hemos, pues ahora sí que programado que posteriormente a la muerte, bueno, especialmente los cristianos, que hay una vida mejor, que hay, digamos, que comienza la vida eterna. O una vida peor también. O una vida peor, exactamente. Entonces muchas personas pensamos que al morir o nos vamos a un paraíso, a un lugar donde estamos en la presencia de Dios, o muchos otros dicen, pues me voy al purgatorio o al infierno porque no merezco o aún no he sido juzgado por Dios y tengo que pasar por esa etapa fea o difícil. Y también pues hemos ido etiquetando cositas como la luz, que hay una luz por la cual es donde vamos a ir caminando inicialmente, otra es que nos vamos a reencontrar con los seres conocidos, seres queridos, en fin, eso lo hemos venido programando desde hace mucho. Bueno, eso te has ido programando. ¿Tú, alguien más que quiera opinar al respecto? Bueno, Padre, creo que el pensamiento generalizado es que después de la vida hay otra vida y que esa otra vida que vamos a tener va a depender en mucho de nuestra actividad que tengamos en esta tierra, en nuestro cuerpo, en la parte terrena, de nuestras buenas obras o malas obras. Muy bien, ¿alguien más? Y el comportamiento es importante que nosotros lo sepamos aprovechar, Padre, estando aquí, porque de ello va a depender, como lo mencionó ahorita David, acerca de cuál es la vida que nosotros vamos a continuar posteriormente. Bien, aquí ya vienen algunas preguntas que nuestros amigos estarán haciendo y que yo también les hago. ¿El ser humano, antes de vivir en esta tierra, ha vivido ya antes? Es decir, ¿el alma que tenemos en esta tierra
ya la tenía Dios en el cielo. Y cuando nosotros nacemos, nos las da para que se meta en nuestro cuerpo. ¿Qué opinan al respecto? Yo tengo dos opciones, padre. A ver. Una, que puede que sí que tengan un alma, o que tenga Dios un alma que te designa, o la otra es que te da una nueva. Ajá, a ver, lo que pasa es que aquí las conclusiones son distintas, porque si Dios ya tiene un alma antes y te la da a ti, a lo mejor esa alma después se la puede dar a otra persona y a otra y a otra, y esto significaría que entonces las personas estarían reencarnando, es decir, una alma que estaría pasando por distintos cuerpos, por distintas personas. Esa sería la conclusión si dijéramos las almas ya existían desde antes y Dios simplemente las va metiendo en las personas que van naciendo. Este no es el pensamiento cristiano. Ese es el pensamiento de la India, que da referencia a la reencarnación, pero vamos a ir a un corte y regresamos enseguida. Amigos, hacemos una pausa, no se vayan, esto es En tu Camino. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Oración del enfermo de Juan Pablo II. Señor, tú conoces mi vida y sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro entristecerse, mi cuerpo lleno de dolencias y mi alma traspasada por la angustia. Lo mismo que te pasó a ti cuando camino de la cruz todos te abandonaron. Hazme comprender tus sufrimientos y con ellos el amor que tú nos tienes. Y que yo también aprenda que, uniendo mis dolores a tus dolores, tienen un valor redentor por mis hermanos. Ayúdame a sufrir con amor, hasta con alegría. Si no es posible que pase de mí este amargo cáliz, te pido por todos los que sufren, por los enfermos como yo, por los pobres, los abandonados, los desvalidos, los que no tienen cariño ni comprensión y se sienten solos. Señor, sé que también el dolor lo permites tú para mayor bien de los que te amamos. Haz que estas dolencias que me aquejan me purifiquen, me hagan más humano, me transformen y me acerquen más a ti. Amén. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Ya antes de irnos al corte, decíamos que existe un pensamiento que cree que las almas son pocas a diferencia de todos los cuerpos que hay en la tierra.
Entonces, como son pocas, pues las almas tienen que estar chambeándole el doble, el triple, el cuádruple, porque se muere una persona y hay que meter esa alma en otro cuerpo, sea hombre, mujer. Incluso en la India piensan que el alma se puede meter en los árboles, en los mosquitos, y sobre todo creen ellos que si una persona se portó mal, en la siguiente reencarnación se meterá su alma en un ser inferior. Por ejemplo, si fue persona, en la siguiente reencarnación será un árbol o un mosquito o algo peor. En cambio, si la persona mejoró, pues se supone que irá encarnándose en cuerpos mejores. Esto es lo que habla la teoría de la reencarnación, pero esto no es lo que creemos en la fe católica. La fe católica más bien dice, en el momento en que el óvulo y el esperma se unen, en ese momento Dios crea un alma para ese óvulo y ese esperma que van a ser una persona. Y en el momento en que muere la persona, esa alma no se va a unir a ningún otro cuerpo, como en la novela de Cachito o en la del cielo puede esperar, sino esa alma se separa del cuerpo y va a la presencia de Dios, y al final de los tiempos esa alma volverá a tener un cuerpo espiritualizado, pero el ser humano nunca va a perder algo importante, que es su personalidad. Es decir, Dulce, tú después de muerta, tú vas a saber que sigues siendo Dulce, como mujer, como persona, con tus sentimientos de afecto hacia tus seres queridos. Marcos va a dejar de ser Marcos, no, siempre va a ser Marcos. La parte de la personalidad siempre permanecerá, y por eso los actos, como decían ustedes, son importantes. Los que hizo Marcos, los que hizo Dulce, los que hizo Sergio, los que hizo Diego, todos estos actos nos van a acompañar y por ello vamos a ser juzgados. ¿Querías decir algo, Dulce? Así es, padre, yo también creo en esto, y es también lo que nos dicen y nos enseñan en el catolicismo. Es cuando nos vemos a nuestros seres queridos. Entonces yo ahí no estoy de acuerdo con Diego de que cambiáramos en una de sus opciones que nos daba la A o la B, en que volvemos a reencarnar. A mí me cuesta mucho trabajo y me gustaría como esencia, no lo sé, pero seguir viendo a mi gente y que nunca pierda mi esencia, porque yo sé que cuando esté dándole mis cuentas y rindiendo cuentas al mundo espiritual, a mi Dios Padre, qué bello es ver a mi familia y todo lo que hice. Claro, imagínate qué tremendo de otra manera que de repente te cambian y te meten en otro cuerpo, en otro tiempo, y tú no sabes ni quién fuiste. Y la persona dice, no, es que esta persona con la que me encontré ya me la había encontrado en otra vida. Y, bueno, eso está romántico para novelas, pero como realidad, pues sería una falta de respeto de Dios al ser humano, donde hace que se le olvide totalmente su personalidad. Sería como un Alzheimer espiritual, donde Dios dice, a mí no me importa quién haya sido, vas a ser otra persona. Si fuiste hombre, ahora vas a ser mujer, y ahora vas a hacer esto o aquello, y creo que esto no es lo correcto. Ahora, Marcos. ¿Se perdería de alguna manera, padre, si nos basáramos en la reencarnación, el seguimiento a nuestros difuntos? El recordar a nuestros difuntos de alguna manera es seguirles proporcionando vida. Ajá. Y ellos siguen teniendo vida después de la vida. Claro, si tú de repente ya no sabes quién es tu difunto, si se murió y ahora se convirtió, no sé, en algún animal, en un árbol, pues ya no sabes ni siquiera con quién comunicarte, por quién orar, o imaginarte que te lo puedas encontrar en algún otro momento. Se perdería cualquier lazo totalmente, y esto la Sagrada Escritura nos dice que no se pierde. La persona sigue siendo todo el tiempo igual. Entonces, como conclusiones vamos diciendo que creemos que el espíritu y el cuerpo son dos cosas que están unidas y que le dan vida al ser humano, ¿no? Correcto. Podemos decir que el cuerpo sin el espíritu está muerto, pero el espíritu sin el cuerpo puede continuar viviendo. Ahora, ¿ese espíritu creen ustedes que se queda en esta tierra? ¿O ese espíritu qué le pasaría? Trascendería, ¿no, padre? Trascendería al mundo espiritual, no así, no me imagino yo que estuvieran, como lo decían mis abuelos, los espíritus chocarreiros, no veo más allá de eso, no lo creo. A ver, tú dices una palabra trascender que significaría pasar de una dimensión a otra, de un nivel a otro, y creo que es correcto. ¿Ustedes creen que el espíritu, por ejemplo, pensando en fiestas como el 2 de noviembre en el México prehispánico, ¿ustedes creen que el espíritu necesita comer? No, comer
comida física no. ¿Ustedes creen que el espíritu necesita ir a hacer pipí y sus necesidades? No, de ninguna manera. Nada que tenga que ver con lo fisiológico. ¿Ustedes creen que el espíritu se pueda enojar? No, de ninguna manera. ¿Que el espíritu pueda estar triste? No. Bueno, entonces aquí ya fíjense cómo algunas canciones dicen que cuando una persona se muere, está triste en el cielo, o está extrañando a la persona, o ya se puso celosa, dice una canción, serían tan grandes mis celos si te veo con otro, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Entonces, aquí estaríamos hablando de que el ser humano no trascendería, sería igual exactamente en el más allá, y entonces, ¿cuál trascendencia, no? Por eso podemos decir que el ser humano deja este mundo. Dios quiere que el ser humano deje el mundo para indicar que ya no necesita nada de este mundo. Entra a otro mundo, no exactamente que se vaya a otro planeta, sino como a otra dimensión, como a otro espacio espiritual donde los seres humanos ya no pueden estar en esta tierra tampoco haciendo travesuras, como jalar los pies, como espantar o cosas de este tipo. En todo caso, Dios permitiría a algunos difuntos que necesitan oración para purificarse, que pidan ayuda a algunos vivos para que hagan oración por ellos. Pero eso es muy distinto a que Dios le permita a alguien, le doy chance que vayas a espantar, le doy chance de que vayas a aparecerte o que vayas a hacer que la gente me tenga miedo o algo así. ¿Y cuántos cuentos al respecto sobre aparecidos hay, no? Muchos. Cuentos y películas y bueno. Y en nuestra cultura más, ¿no, padre? En la cultura mexicana tendemos mucho, como usted dice, el Día de Muertos y decir que bajo el espíritu tal y todas estas creencias. Sí, pero no solamente en la cultura mexicana, todas estas sociedades anglosajonas que han inventado el espiritismo, la conexión con los muertos, o la santería que habla de que el muerto se te mete, o cosas así, son tradiciones muy ajenas a la mexicana. Los mexicanos, la cultura prehispánica pensaba que los muertos se iban a otro lugar. Se iban al Mictlán o se iban al Tlalocan, de acuerdo a su comportamiento, y ya no se quedaban aquí. Lo único que pensaban era que regresaban cada año en el tiempo de las cosechas para comer. Ahí es donde les fallaba un poquitito, pero no pensaban que eran almas que estaban espantando. En cambio, la cultura anglosajona ha creado mucho esto de que se le abre la tumba y sale allí el cuerpo todo sin un ojo y sin el corazón, y el pobre muerto ya no tiene ligamentos y entonces camina como Michael Jackson en las películas, y que es una cosa absurda. Uno se podía reír de eso, pero mucha gente se la cree. Y mucha gente le dices, camina por un panteón en la noche. No, ¿por qué? Porque se va a salir el muerto, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo se va a salir el muerto? En primer lugar, lo que está dentro ya son huesos. Y un hueso no tiene esqueletos, ni músculos, ni cerebro, ni ojos para salirse y ver. Pero la gente tiene esa idea. Y evidentemente que otros que ven muchas películas también piensan que se les puede aparecer así algo totalmente desfigurado por la calle. Y yo no he visto ninguna noticia donde de repente digan, extra, se apareció en el eje central un zombie o alguna cosa así, ¿no? Yo de chiquita sí me lo creía, padre. Debo de confesarlo. Sí, de hecho en ocasiones se utilizan ese tipo de comentarios hacia los niños principalmente. Creo que mal utilizados, ¿no? Porque se va creando una idea diferente de lo que verdaderamente es la muerte. Y más que festejar la muerte, en su momento lo que se tiene que festejar es la vida. Y yo creo que las personas a lo que le tienen miedo, padre, son a los remordimientos de lo que no hicimos o de lo que dejamos de hacer con nuestros seres queridos. Pero también miedo a que los muertos se te aparezcan de alguna manera por historias que escuchaste de niño. Pero ahora, Sergio, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Esto es En tu Camino. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder?
El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino. Regresamos con mucho gusto a platicar de este tema que a veces surge en la familia y cada quien va mostrando su punto de vista o entre distintos credos. Y nosotros estamos hablando aquí de lo que sería el pensamiento del credo católico. Sergio, en su intervención inicial, decía que nosotros estamos como programados por el catecismo, porque lo que nos fueron educando nuestros mayores, a que después de la vida, él decía, vamos a tener una vida mejor. Y yo le decía, pero también puede ser peor. Y ahora tendríamos que hablar de cómo se podría tener una vida mejor o una vida peor. Y les voy a poner una pregunta. Imagínense una persona que fue de lo peor. Una persona que fue asesina, una persona que fue secuestradora, que nunca fue a misa, que nunca recibió el bautismo, que siempre hizo el mal, para que me entiendan. Pero en el momento de su muerte se arrepiente y le pide a Dios perdón por sus faltas, e incluso el sacerdote que llega al accidente o al lugar donde lo matan, llega y le alcanza a dar la absolución. Y otra persona que muere después de haber recibido los santos óleos, haberse arrepentido, haber vivido una vida de bien, haber sido cumplido como esposo, como padre, bien buen ciudadano, bien bautizado, asistía a la celebración litúrgica y también se muere. ¿Los dos se van al cielo? ¿Tú qué piensas, Diego? A mí se me hace complicado, padre, pero según lo que nos dice Dios, que perdona, yo creo que los dos podrían tener acceso al cielo. Los dos. Entonces uno diría como conclusión, padre, pues me espero hasta el momento final, lo doy vuela y la hilacha y total, al final me arrepiento y entonces me voy a ir al cielo, Diego, ¿no? ¿O cuál diferencia habría? A ver, tú... Yo creo que habría dos diferencias. Efectivamente, como dice Diego, creo que los dos tendrían acceso al cielo, pero la diferencia es quien tuvo toda su vida una amistad con Dios, pasará menos tiempo en el proceso del purgatorio para llegar a la presencia de Dios y habrá disfrutado, además en vida, tener amistad con Dios durante mucho tiempo. Y la segunda persona, aunque sea en el último segundo de su vida, se arrepintió, estuvo un segundo en amistad con Dios, pero tendrá que pasar un largo proceso en el purgatorio para poder estar ante la presencia de Dios. Bueno, aquí David saca un tema que es un tema polémico, el tema del purgatorio. Porque, digo polémico porque algunos hermanos separados no creen en el purgatorio porque sus Biblias, a ellos les quitan 7 libros de su Biblia. Y entre estos libros que le quitan el libro de los Macabeos y el libro de Tobías. Y curiosamente el libro de Tobías, que habla del arcángel Rafael, y el libro de los Macabeos, que habla de la lucha de los judíos contra los griegos, defendiendo su culto, su templo y muchas otras cosas más, estos dos libros hablan de que el ser humano, cuando muere, puede ser auxiliado por las oraciones de los vivos para que pueda alcanzar una purificación y pueda llegar más rápidamente a la presencia de Dios. Estos libros dicen, es bueno pedir por los difuntos. Y creo que cuando nosotros no hacemos caso a estos libros, podemos sacar conclusiones como la de algunos que dicen, pues ¿para qué pido por un difunto? Si ya está muerto, yo ya no puedo ayudarle en nada. Ya Dios lo juzgó y entonces yo ya no puedo hacer absolutamente nada por él. Pero la Iglesia tiene una reflexión que es la siguiente.
Si Cristo nos enseñó a pedir unos por otros y nos dice que los lazos de amor no terminan con la muerte, entonces la solidaridad de unos por otros tenía que continuar más allá de la muerte. Por eso es que nosotros creemos que los difuntos, que ya han llegado a la presencia de Dios, los santos, pueden pedir por nosotros, porque son solidarios por nosotros. Y nosotros podemos pedir por aquellos que han muerto y se están purificando, porque somos solidarios. Los que no pueden pedir por nosotros son los que se están purificando, porque ellos no han llegado a la presencia de Dios. Por eso nosotros hacemos oraciones y especialmente aplicamos la misa por los difuntos, si no, no haríamos ninguna oración por los difuntos, Dulce. Ahí está la diferencia, padre, lo que dice usted, dice David y dice Diego. Si esta persona, la que no se portó correctamente en vida, no hizo esos lazos energéticos amorosos, pues ¿quién va a querer darle una oración? Al que sí se portó correctamente y sembró amor en esta tierra. Bueno, por una parte, pero también viene esta cuestión. A ver, imagínense. Dios, dentro de su justicia, a una persona que se arrepiente de último momento, lo recibiría inmediatamente en su presencia, porque es igual que la persona que vivió bien durante toda su vida. A ver, ¿tú qué opinas, Marcos? Yo pienso que no lo recibe en el momento, a diferencia de una persona que llevó una vida más recta. Tendrá que pasar por pruebas o tendrá que pasar por filtros. Sin embargo, la oportunidad del arrepentimiento, cuando es profundo, cuando es sincero, cuando es verdadero, tiene cabida dentro del amor que tiene Dios para con todos nosotros. Así como lo dices, podía entenderlo yo como burocracia. No, pues hay que pasar por el filtro y pase a la siguiente ventanilla y pase a la siguiente y pase a la otra, y sería burocracia. Pero hace un momentito utilizaron la palabra trascender. Trascender significa ir subiendo de un nivel a otro. Fíjense por qué hablamos de purgatorio. Esta persona que mató, que robó, que hizo mucho daño, a lo mejor se arrepiente, pero no ha tomado toda la conciencia que necesita del mal que hizo. No ha llorado las lágrimas suficientes por el mal que hizo. No ha hecho ningún cambio interno para tratar de entender y de amar y de gozar más a Dios. Entonces sería como, no es un buen ejemplo, pero imagínense que yo he preparado una cena con caviar, con champaña, con paté de foie, y llego a llevar a 2 personas para que gocen de esa cena. Una persona no sabe ni lo que es el champaña, no sabe ni lo que es la delicadeza del paté de foie gras o de algún platillo muy especial, y a otro sí. El otro fue entendiendo que el champaña tiene un procedimiento, que cómo se va fermentando y cómo se va degustando el caviar y todo. Si a los 2 los pongo en la misma cena, ¿van a gozar igual? No, definitivamente no. Aunque sea un banquete, a lo mejor el primero va a decir, guácala, no me gustó esto, sabe furris. Así le pasó de repente a un señor obispo que no era muy bueno para catar bien el vino, y le llevaron un vino muy bueno y él dijo, ¡ay, sabe a chile ancho! Bueno, imagínense, significa que para poder gozar a una persona, para poder gozar un banquete, una situación, para poder gozar de alguna cosa en especial, se necesita como una preparación. Quien conoció a Dios en la infancia, quien lo gozó, quien lo entendió, quien conoció sus mandamientos, leyó la Escritura, cuando se encuentra con Dios dice, ¡wow!, lo goza. El otro, pues no lo conoce. El otro, pues sí estuvo arrepentido, pero le falta entender el mal que le hizo a su madre, a su esposa, a los demás, y por eso esta toma de conciencia, esta toma de aprendizaje, para que el espíritu vaya teniendo plenitud y se encuentre con Dios plenamente, es a lo que la Iglesia le llama purgatorio. La palabra purga significa quitar lo malo, así como cuando alguien está enfermo del estómago y lo purgan, o cuando le quitamos el aire a los frenos para que funcionen mejor. La palabra purgatorio, eso significa que una persona va a tomar conciencia de el mal que hizo o del bien que le faltó hacer. Esa sería la diferencia, y por eso el purgatorio, hablando de tiempo, para uno sería como un tiempo más largo y para otro sería un tiempo más corto, ¿no? ¿Qué opinas, Sergio?
Claro que sí, padre, y bien ese ejemplo del banquete, porque precisamente quien no conoce algo no le va a encontrar el gusto, y también, bueno, no sería justo que automáticamente llegue uno a la presencia de Dios, porque como usted decía, ¿no? Entonces le damos vuelo a la hilacha, y total que al final pues vamos todos al mismo lugar en el momento de la llegada. ¿Cuánto tiempo dura el purgatorio? No lo podemos medir por el tiempo humano, pero yo les voy a contar un cuento para que sepan más o menos cómo es. Un hombre le promete a Dios que va a escribirle 300 cuentos antes de morir. Le hace un juramento y Dios le dice, esta misma noche vas a morir. Y el hombre le reclama y le dice, tú no me puedes hacer que muera en pecado mortal. Si yo muero no voy a poder cumplir una promesa y esta es una falta grave. Y Dios le dice, te doy permiso de que los escribas. ¿Pero cómo? Si voy a morir dentro de un minuto. Empieza a escribir. Y el hombre empieza a escribir y Dios detiene todo el universo. Y el único que se queda con movimiento es aquel hombre. Y aquel hombre escribe y para él pasa un día y 2 y 3 y 2 años y 5 años y sigue escribiendo. Y cuando termina de escribir el último cuento, en ese momento muere y Dios hace que el universo vuelva a moverse. Para ese hombre fueron varios años, para el universo fue un instante, una milésima de segundo. Eso es el purgatorio en realidad para mucha gente. A lo mejor el instante que nosotros vemos que una persona hace y muere, que para nosotros es un instante, para la persona puede ser un tiempo más largo o más corto según su vida interior. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos en Tu Camino. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Pues mire, la verdad ya tengo con la diabetes como 15, 16 años. Siempre he tenido mi azúcar alta, pero últimamente la tenía ya en 300. Y entonces una amiguita me recomendó el Mimex. No me lo quería tomar porque yo le decía, pues es muy dulce, me va a hacer más daño. Y ella me decía, no, tómese lo que es para que le regularice. Total que le hice caso y me lo tomé. Y no lo va a creer, pero me bajó el azúcar a 127. Nunca me habían bajado tanto el azúcar. Últimamente ya me habían mandado la insulina y ya la dejé. Por lo mismo que estoy más o menos de mi azúcar. Recuerda que Mimex es un alimento aprobado por la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes AC. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está. Muchas gracias por continuar con nosotros y estamos hablando del purgatorio. Y estar cerca de Dios sería entonces a lo que nosotros le llamamos al cielo. Los pintores lo han representado con nubecitas y eso, pero simplemente es un gozo supremo que es mucho más que nubes. Así como cuando tú recibes el abrazo de alguien y te sientes en el mejor ambiente que quisieras que no se acabara nunca, eso es lo que va a ser el cielo, un encuentro con Dios, más que un lugar. El infierno tiene que ver más bien con estar alejado de Dios para siempre. Aquellas personas que no aceptaron el amor, la verdad, la justicia, la paz, todo lo que es Dios, pues Dios crea el infierno porque no puede destruir estas personas. Sino, si el Espíritu es eterno, lo que tiene que hacer es que vivan en la eternidad lo que ellos han deseado. Y si una persona no quiere estar con Dios, ¿cómo Dios la va a obligar a que esté con Él? Porque Él diría, todos se van a salvar. Es como si, a ver, una muchacha quiere darte lo mejor, tiene una casa maravillosa, una mansión, cocina maravilloso, pero quiere obligarte a que te vayas con ella. Es que es mi mansión, te voy a dar de todo lo que tú quieras, pero tú no quieres ir.
Sería una falta de respeto que la muchacha dijera, pues ahora a fuerza te vienes conmigo porque yo te voy a dar lo mejor. Sería una falta de respeto que Dios le dijera a un ser humano que no quiere estar con él, a fuerzas te vienes conmigo. Por eso el infierno significaría, yo no quiero estar con Dios, no me interesa, quiero vivir en mi soledad, en mi egoísmo, en mi odio, y Dios dice, bien, yo te respeto tu decisión. Y el infierno es eso, una vida interna donde la gente nunca va a poder estar en paz porque quien está enojado, con rencores, quien no es generoso, quien no le da gusto compartir la vida con los demás, pues va a vivir esa situación que es tan lamentable. Los pintores lo han representado con llamas, con fuego, para significar que una gente que vive en esta situación de malos sentimientos, pues sufre mucho, a diferencia del purgatorio que se ha presentado con fuego que purifica a la persona. Y en gran parte estas imágenes del cielo, del infierno y del purgatorio fueron creadas por los pintores por una obra que escribió el primer gran poeta, escritor italiano que fue ¿quién, Diego? Dante Alighieri, padre. ¿De dónde era él? Italiano. ¿De qué parte? De Florencia, es uno de los grandes autores del Renacimiento, y él, en su obra La Divina Comedia, muestra un paseo buscando al gran amor de su vida, Beatriz, y para esto lo hace acompañado de uno de los más importantes filósofos, pensadores de la antigüedad, y él empieza a hacer un recorrido desde lo más profundo hasta lo más alto. En su recorrido él va pasando por los infiernos, va pasando después por el purgatorio hasta llegar a lo más alto, como indicando que cuando el ser humano va conociendo las bajezas, cuando el ser humano va conociendo a él mismo, va creciendo hasta llegar a lo más alto, donde se sublima todo, ¿no? Y tú que leíste la Divina Comedia, Diego, ¿te acuerdas más o menos cómo presenta el infierno o el purgatorio? ¿Cómo vive la gente ahí? Sí, fíjese, padre, que en el infierno, y bueno, yo lo imagino como lo describe, como un lugar de las tinieblas, donde toda la gente sufría, donde eran castigados, y en el purgatorio todos se encontraban, digamos, orando y rezando para que poco a poco ir conociendo y aprendiendo de Dios. Sí, por ejemplo, de las escenas que a mí me encantaron de la Divina Comedia, es cuando él está en el infierno, cómo ve a los envidiosos. Los envidiosos están mordiendo unos a otros, fíjate, ¿no? Se van quitando y se van arrancando pedazos unos con otros, y así cada pecado lo va mostrando en una forma física. Y claro, los pintores dijeron, esto yo les represento aquí, ¿no? La gente con sus corajes como si estuvieran en un perol que les arde por allá adentro la envidia. Y claro, mucha gente dijo, ay, ¿así es el infierno? No, así es una forma simbólica de representar el infierno, pero así no es de ninguna manera. Sería interesante que la gente leyera la Divina Comedia, porque en esta obra se inspiraron muchos artistas del Renacimiento y de la vida posterior. A esta parte que estamos hablando se le da un nombre, lo que estudia lo que sucede después de la muerte, que se saca de la reflexión bíblica, de lo que dijo Cristo y de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Saben cómo le llama la Iglesia? ¿No? No. A esto se le llama la escatología. Y hay una ciencia en la medicina que se llama la escatología. ¿Y saben qué estudia la escatología? A ver. Pues yo tengo entendido que la parte escatológica son así como pues los desperdicios. Bueno, la escatología es la parte de la medicina, de la ciencia que estudia la popó, las heces fecales, es decir, lo último de el proceso digestivo de una persona, y a través de eso se sabe si la persona está sana o no. Entonces, de esta palabra de escatología, la Iglesia dice, bueno, le vamos a llamar escatología a lo que sucede con la vida de una persona al final de su historia. Eso es la escatología, o se llama también los novísimos. Y bueno, para concluir, porque ya estamos casi a punto de terminar este programa donde hablamos de la muerte, efectivamente, desde los tiempos más antiguos, los griegos, los egipcios, han deseado trascender. Los egipcios pensaban que momificando el cuerpo permitían que la vida continuara en el más allá, en un mundo muy semejante al nuestro, y por eso enterraban al faraón con todas sus cosas para que le sirvieran en el más allá. Los griegos pensaban que el alma
continuaba viviendo en el más allá, pero en el más allá recibía una bebida con la cual se le olvidaba quién era, se le olvidaba qué había vivido y estaba como zombie en el más allá, sin ninguna compañía, sin ninguna nada, y había que pagarle una moneda a un barquero, a Caronte, para que se llevara el alma al más allá, y la entrada al mundo de los muertos estaba custodiada por un cancerbero, un perro de 3 cabezas, que no dejaba entrar a ningún vivo y que no dejaba salir a ningún muerto. En el México prehispánico se pensaba que los que morían sacrificados o en batalla, defendiendo a su nación, iban al reino que sería de la alegría. Los que morían ahogados o con cualquier enfermedad de agua, lo que tuviera que ver con Tlaloc, se iban al Tlalocan, que era como el cielo, y todos los demás iban al Mictlán, un lugar de obscuridad, un lugar de soledad también. Como podemos ver entre esos ejemplos, mucha gente ha querido que después de la muerte hubiera algo, pero nadie había resucitado para decir si existe la vida en el más allá. Ahora hay gente que dice, pues yo vi un túnel, como decía Sergio, ¿no? Mucha gente que dice, yo vi un túnel como que me iba acercando, que dejó de latir mi corazón, pero más allá no vieron. Cuando mucho lo que la gente experimenta es un túnel, pero ¿qué hay más allá? Nadie lo sabe, a menos de que creamos nosotros en quien murió y resucitó. Cristo no estuvo medio muerto, medio vio un túnel, estuvo muerto 3 días en el sepulcro, bueno, lo que significaría una parte del viernes, el sábado y unos cuantos segundos del domingo, pero con el corazón traspasado, que indica muerto total, y evidentemente Él nos ayuda a nosotros a creer en el más allá. Y el último punto que quiero tocar es que ¿cuándo muere la persona? Científicamente, ¿cuándo muere la persona? Pues cuando deja de tener conciencia, cuando se muere el cerebro. Muy bien. Esta es una respuesta totalmente nueva, porque antes, ¿qué se pensaba, Sergio? ¿Cuándo moría la persona? ¿Cuándo dejaba qué? Cuando dejaba de latir el corazón o de respirar, ¿no? Se pensaba que una persona que tenía un corazón que latía estaba viviendo todavía, ¿no? Y cuando a veces a una persona le colocamos una máquina para que el corazón siga latiendo, podemos pensar que está viva todavía, pero ahora se ha demostrado que si no hay actividad en el cerebro, si no hay ningún, digamos, chispa eléctrica, vamos a decirlo así, la persona está totalmente muerta, aunque el cuerpo esté funcionando, y por eso es la mejor situación para poder donar los órganos. Cuando el cuerpo parece que vivo, pero el cerebro ya no está dando ningún tipo de funcionamiento, se llama muerte cerebral, y tanto la fe como la ciencia declara a la persona muerta que no es lo mismo que coma. El coma es que una persona no reacciona, no despierta, pero tiene actividad cerebral, y eso es lo delicado y lo controvertido de este tipo de temas. ¿Algún comentario final, Diego? Bueno, pues invitar a todos que se acerquen, yo digo que a Dios, porque al final de cuentas el ser humano le tiene mucho miedo a la muerte y creo que no hay que temerle. Marcos. No perderse del amor de Dios, porque es un banquete que tenemos solamente una vez cuando estamos en la tierra. Así es, Dulce. Aprovechar al máximo esta vida ante los ojos de Dios, disfrutando, dando y recibiendo amor. Sergio. Y pues, amigos, recordar que no vamos a reencarnar en otra persona, en otro ser vivo. Vida solo tenemos una, hay que vivirla bien con Dios para cuando lleguemos a Él tener la frente en alto y que nos reciba con los brazos abiertos. No hay que dejar para el purgatorio lo que podemos hacer hoy. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Padre nuestro, que estás en el cielo,